es uno de los capítulos más oscuros de la historia. 70 después de Cristo. 4 legiones romanas rodean Jerusalén. Al mando del general Tito, destruyen la ciudad y su templo. Más de 1 millón de personas perecen. Una historia de oportunidades perdidas y advertencias olvidadas. Un presagio. La caída de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito rodeó Jerusalén con su ejército y desató la fuerza y el poder del Imperio Romano contra la ciudad y sus rebeldes habitantes. Un devastador y mortífero arsenal de armas romanas se dirigió contra la ciudad. Entre ellas, enormes catapultas de madera, tripuladas por expertos que bombardearon la ciudad con rocas de hasta 80 kilos de peso, causando estragos tanto en los ciudadanos como en los edificios. Luego estaban las torres de asedio, de forma rectangular, y con 4 ruedas para facilitar su transporte, que se trasladaban hasta la muralla de la ciudad. En su interior cabían muchos soldados, y las torres eran lo suficientemente altas como para permitir a los arqueros disparar flechas directamente a la propia ciudad. También tenían diferentes niveles con plataformas que permitían a los soldados subir a las murallas y acceder a la urbe. Los romanos también contaban con arietes que se utilizaban para golpear y destruir las murallas y las puertas de la ciudad, lo que permitía a los soldados atravesarlas y asaltarla. Además de este arsenal mortífero, Tito mandaba a unos 80.000 soldados, esclavos y personal auxiliar, incluidas 4 legiones. Los soldados eran hábiles en el uso de sus escudos en la formación de tortuga, que les protegía y les permitía avanzar cerca de la ciudad. El asedio se reforzó enérgicamente. Nadie podía salir de la ciudad y no podía entrar agua ni comida. Durante el sitio, se produjo una hambruna masiva en la que los habitantes de Jerusalén llegaron a estar tan desesperados que se dieron al canibalismo, llegando algunas madres a devorar a sus propios hijos. Cuando los romanos finalmente atravesaron las murallas e irrumpieron en la ciudad, mataron y saquearon sin piedad. No perdonaron a nadie. El historiador Josefo, que fue testigo ocular del acontecimiento, afirma que más de 1 millón de personas murieron en el ataque. Tampoco se salvó ningún edificio. Después de feroces combates cuerpo a cuerpo, incluso el templo sagrado fue profanado, saqueado y quemado hasta los cimientos, con la menora de oro y otros tesoros del templo, llevados a Roma como botín de guerra. En muchos sentidos, Jerusalén había sido el centro del movimiento cristiano primitivo. Pero con la catastrófica caída de la ciudad, este ya no sería el caso. Contra todo pronóstico, la incipiente iglesia cristiana logró sobrevivir y luego prosperar, extendiéndose por todo el Imperio Romano y finalmente por el mundo. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Y cuál fue el secreto del éxito del cristianismo? Acompáñame a explorar la historia de la Iglesia cristiana tras la caída de Jerusalén y en los primeros siglos, y a encontrar respuestas a estas y otras preguntas en la tercera y última parte de nuestra serie sobre la caída de Jerusalén. Las gradas de la arena de Cartago estaban abarrotadas de espectadores entusiasmados que disfrutaban de un día de entretenimiento bajo un brillante sol norteafricano. Y tenían mucho que celebrar, mucho que agradecer. Formaban parte del imperio más grande sobre la faz de la tierra, y Cartago era un monumento a la grandeza romana. Pero tras una pequeña puerta cerrada que daba directamente al polvoriento espacio central de la arena,
una multitud de pasadizos conducían a un panal de pequeñas celdas bajo las gradas. Allí, bajo los pies de los espectadores, el ambiente era más sombrío, cargado tanto de tristeza como de terror. El calor era agobiante, y los prisioneros luchaban por respirar. Eran 5, 2 mujeres y 3 hombres. Habían sido encarcelados por el delito de ser cristianos. El imperio no solo odiaba al cristianismo, sino que se negaba a descansar hasta destruirlo de las formas más crueles imaginables. Los 5 prisioneros iban a ser ejecutados de una manera que emocionó a la turba romana. Los darían de comer a las fieras en los juegos militares que se celebraban en la arena de Cartago, en honor del cumpleaños del emperador Septimio Severo. Cuando los cristianos fueron conducidos a la arena, la multitud enloqueció al verlos tropezar en la arena. Los guardias romanos los arrojaron al centro de la arena y cerraron las puertas tras ellos. La multitud enmudeció al oír el ruido de las cadenas de hierro y al levantarse una segunda puerta. Esta puerta liberó a los leones en la arena. Y allí, mientras la multitud observaba con frenética sed de sangre, los leones despedazaron a los cristianos. No era fácil ser cristiano en los primeros siglos del primer milenio. La libertad religiosa era algo inaudito en el Imperio Romano. ¿Cómo se las arreglaron los primeros cristianos para sobrevivir a siglos de tormento? Bueno, cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos y compartió el trágico destino de Jerusalén con sus discípulos, compartió tanto su segunda venida como la persecución a la que se enfrentarían sus seguidores. Mirando a través de los tiempos, vio en visión profética la terrible persecución que experimentaría la Iglesia cristiana. Sabía lo que les costaría a los que eligieran seguirle. Jesús describió la historia de la Iglesia primitiva en estas pocas y poderosas frases que se encuentran en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Jesús podía ver el futuro, y previó que sus discípulos tendrían que enfrentarse a muchos desafíos, y sus predicciones fueron terriblemente exactas. La razón principal de gran parte de la persecución a la que se enfrentó la Iglesia primitiva fue el nivel de perturbación que el cristianismo introdujo en el mundo romano. El cristianismo era visto como algo nuevo, desafiante e incluso perturbador. Verás, los cristianos adoraban a un Dios desconocido, un Dios invisible, un Dios no hecho por manos humanas, un Dios que no se parecía en nada a los dioses romanos, ídolos hechos a mano de piedra, madera, oro y plata. Y la religión cristiana alejó a muchos del culto a los dioses romanos, que incluía el culto a los emperadores romanos. Más tarde, la negativa de los cristianos a rendir culto al emperador les valió un lugar entre los miembros más perseguidos y despreciados del Imperio Romano. El libro bíblico de Hebreos describe la experiencia de la Iglesia cristiana primitiva con estas palabras. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. La primera ola de persecución comenzó bajo los líderes judíos en Jerusalén alrededor del tiempo de la lapidación de Esteban. Aumentó bajo el emperador Nerón y continuó con diversos grados de intensidad durante los primeros siglos. Nerón justificó sus persecuciones acusando injustamente a los cristianos de causar el incendio que quemó la mayor parte de Roma y acusándolos falsamente de otros delitos graves. Se les inculpaba de ser la causa de todos los desastres naturales que ocurrían en todo el imperio, simplemente porque su culto a un dios desconocido e invisible supuestamente había enfurecido a los dioses y diosas de Roma. También se les acusó de ser rebeldes contra el imperio y el emperador, porque se negaban a inclinarse y adorar al emperador. Miles de cristianos fueron entregados a las autoridades por vecinos y amigos sospechosos. Miles de cristianos fueron arrojados a las fieras en arenas de todo el imperio.
Otros fueron quemados vivos en anfiteatros, con una multitud de espectadores vitoreando su muerte. La crucifixión era también un método popular de tortura y muerte para muchos cristianos. A menudo, la tortura y aniquilación de cristianos era el principal entretenimiento en los festivales públicos. Sin embargo, en lugar de acabar con el movimiento, la persecución solo parecía aumentar su difusión. Tertuliano, uno de los primeros cristianos, escribió estas palabras sobre el acoso al que se enfrentaban los cristianos. Podéis matarnos, torturarnos, condenarnos. Pero cuanto más nos sigáis, más crecemos en número. La sangre de los cristianos es semilla. Por cada cristiano que era quemado, azotado, crucificado o torturado, decenas de otras personas se levantaban para ocupar su lugar. La Iglesia creció y floreció a pesar de los devastadores golpes que le asestó el Imperio Romano. Pero este periodo del cristianismo no estuvo marcado solo por la persecución. También fue una época de crecimiento y pureza espiritual sin precedentes. Durante los primeros 2 o 3 siglos del primer milenio, la Iglesia floreció de una manera que no se ha visto desde entonces. ¿Qué llevó a este crecimiento y pureza? Bueno, el libro del Apocalipsis da algunas respuestas muy interesantes. Aunque el libro de Apocalipsis es principalmente un libro profético expresado en símbolos, se abre con una serie de mensajes enviados por Jesús a la Iglesia primitiva. Estos mensajes fueron diseñados para animar, reprender y guiar a la Iglesia a través de las pruebas que se avecinaban, y nos proporcionan una visión más profunda de la condición de la Iglesia primitiva y los desafíos a los que se enfrentaban. El primer mensaje fue dirigido a la Iglesia de Éfeso. Esta congregación nos ofrece un buen ejemplo de a qué se enfrentaba la Iglesia primitiva. Éfeso era una vibrante ciudad portuaria, conocida tanto por su opulencia como por su grandeza. Llena de comercio y cultura, era uno de los centros comerciales más importantes de la ruta postal imperial. Pero el principal reclamo de la fama de Éfeso era el templo de Artemisa, conocida como Diana en el mundo romano. La ciudad era el centro del culto a la diosa, considerada la deidad protectora de la caza, el parto, los animales salvajes y la castidad. Cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad hacia el año 52 después de Cristo, era una metrópolis urbana consagrada al culto de Artemisa. También había una pequeña presencia cristiana en la ciudad, a la que Pablo animó y con la que trabajó para que creciera y se fortaleciera. La Biblia nos dice que entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Cuando las enseñanzas del cristianismo comenzaron a difundirse en la ciudad, muchos empezaron a cambiar su estilo de vida. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 19:19, que dice: un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50.000 monedas de plata. Esta revolución social pronto empezó a repercutir en la economía local. El crecimiento de la Iglesia provocó un fuerte descenso en la compra de los ídolos de Artemisa o Diana y otras mercancías asociadas que se vendían fuera del templo de Artemisa, en el corazón de Éfeso. Un platero llamado Demetrio, que elaboraba estos ídolos, reunió al gremio de plateros y discutió la pérdida de ingresos declarando: varones, sabéis que de esta ganancia tenemos nuestras riquezas. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a gran multitud de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. De repente, el culto a Artemisa tuvo una seria competencia. El descenso de la venta de ídolos de plata era solo un síntoma del cambio de ideas en la ciudad. Bajo la superficie de esta devoción a Artemisa latía una resistencia al cambio.
El orden natural de las cosas estaba siendo desafiado por esta nueva religión, y a algunos efesios no les gustaba. En la antigua cultura grecorromana, la religión desempeñaba un papel vital en casi todas las facetas de la vida. Había fiestas y festivales dedicados a los diversos dioses y diosas. Se observaban los días sagrados y la gente frecuentaba los templos. Había ídolos por todas partes y era costumbre detenerse en un santuario y adorar al dios que estuviera expuesto en ese rincón concreto de la ciudad. Así pues, hacerse cristiano era revolucionario. Cambiaba por completo el estilo de vida de una persona. Mientras que los romanos adoraban a dioses manipuladores y caprichosos, los cristianos adoraban a un Dios que los amaba tan profundamente que se convirtió en ser humano y murió por ellos en una cruz romana. El mensaje cristiano era una buena noticia. La buena noticia de que no importa cuántas dudas o miedos tengas, o cuántos errores o pecados hayas cometido, si aceptas a Jesús y pones tu confianza en Él, dice que nada te separará de su amor. No importa a lo que te enfrentes en la vida, nunca lo harás solo. Esta es la buena nueva. Estás perdonado y eres libre. Dios está para ti y nunca va a dejar de amarte. Esta buena noticia estaba en el corazón de la fidelidad cristiana. En una época en la que ser cristiano era impopular y peligroso, miles de personas abrazaron este nuevo movimiento porque encontraron una religión que satisfacía los anhelos más profundos de sus corazones. Creer en Jesús les proporcionaba paz interior y felicidad duradera. Juan, como los demás discípulos, había experimentado personalmente la alegría de la comunión con Jesús. Eso fue lo que le motivó a compartir la buena nueva de un Salvador. Eso fue también lo que motivó a otros cristianos no solo a compartir su fe, sino a aferrarse a ella a pesar de la persecución. ¿Cómo se las arreglaron los primeros cristianos para tener una relación con Jesús cuando no estaba físicamente presente con ellos? Bueno, en primer lugar, Jesús había prometido enviar al Consolador, el Espíritu Santo como su representante. Así que su presencia estaba siempre con ellos. En Juan 14, del 16 al 18, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a por vosotros». Jesús prometió enviar al Espíritu Santo a los seguidores. Jesús mismo estaría presente con ellos en la persona de su Espíritu y los confortaría y ayudaría a sortear los desafíos que enfrentarían. Pero no era solo la presencia del Espíritu Santo en sus corazones lo que ayudaba a los cristianos a tener una relación con Jesús. También era el poder de la palabra de Dios que tenían en forma del Antiguo Testamento y las diversas cartas escritas a las iglesias por los apóstoles. Durante su estancia en la tierra, Jesús dijo a sus discípulos: «Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». La mejor manera de experimentar la comunión con Jesús es a través de las Escrituras, y esto es exactamente lo que hizo la iglesia primitiva. Pasaban tiempo estudiando la Biblia, la palabra de Dios, no solo casualmente, sino en profundidad. Aunque la iglesia primitiva atravesó importantes dificultades, no se cansaron ni abandonaron su fe, porque basaron cuidadosa y diligentemente todas sus creencias en la palabra de Dios. Escribiendo a la iglesia de Éfeso, Pablo instruye: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». En tiempos pasados, cuando un soldado entraba en combate, su espada era a la vez un arma ofensiva y defensiva, que le ayudaba no solo a atacar a su enemigo, sino también a repeler un ataque.
La Biblia nos dice que todos somos soldados comprometidos en una batalla espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios es nuestra arma en este conflicto cósmico. Fue el arma que utilizó la Iglesia primitiva en su lucha contra los poderes de las tinieblas. Pero las fuerzas de las tinieblas no pudieron prevalecer contra la palabra de Dios, la Biblia. No solo presentaba la verdad a todos los que estaban dispuestos a escucharla, sino que también transformaba las vidas de todos los que decidían seguirla. Un poderoso ejemplo de la fe y el coraje de la Iglesia primitiva cristiana es la historia de Policarpo, el obispo de la iglesia de Esmirna, una ciudad de Asia Menor, que hoy se conoce como la ciudad de Izmir en Turquía. Policarpo tenía unos 86 años cuando se convirtió en mártir. Probablemente fue el último cristiano superviviente que conoció a uno de los 12 apóstoles, habiendo sido discípulo de Juan. Policarpo fue arrestado y llevado ante el procónsul romano, cuyo corazón se ablandó al ver al anciano cristiano. Queriendo proporcionarle una vía de escape, el procónsul le animó a quemar incienso al César y jurarle fidelidad. «Jura al César», le instó el procónsul. «Reprocha a Cristo y te liberaré». Cuando Policarpo escuchó esto, clavó su mirada en el ansioso joven procónsul y dijo: «86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey y mi salvador?». Policarpo fue llevado a la arena y atado en la hoguera, donde fue quemado ante una turba de espectadores que pedían su sangre. Tras su muerte, la iglesia de Esmirna siguió creciendo. Lamentablemente, no pasó mucho tiempo antes de que la iglesia fuera atacada de una manera mucho más insidiosa. Mientras que la persecución impulsó a la iglesia a florecer y crecer, la paz, a cambio de compromiso espiritual, resultó ser su perdición. El apóstol Pablo advirtió a los líderes de la iglesia de Éfeso de que esta amenaza se cernía sobre el horizonte y les encargó que salvaguardaran la pureza de la iglesia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Lenta e insidiosamente, el compromiso se introdujo en la iglesia en la forma de entremezclar cristianismo y paganismo. Durante los primeros años del movimiento, la palabra de Dios había sido el fundamento sobre el que se edificó la Iglesia. Pero después de la conversión del emperador Constantino, la religión y las prácticas paganas romanas comenzaron a introducirse en ella. En poco tiempo, la tradición pagana había tomado el lugar de la palabra de Dios y la Iglesia, una vez pura y verdadera, entró en una espiral de oscuridad cada vez más profunda. ¿Por qué es tan importante que la iglesia de cada época se base firmemente en la Biblia, la única palabra de Dios? En Juan 8:32, Jesús dijo estas palabras a sus discípulos: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará». La verdad trae libertad. Así de sencillo. Para prosperar y no solo sobrevivir, necesitamos estar a la luz de la verdad. Pero, ¿dónde podemos encontrar la verdad? Una vez más, Jesús nos da la respuesta en Juan 17:17. «Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad». La palabra de Dios es la fuente de toda verdad. En sus páginas encontrarás las respuestas a todas las preguntas más importantes de la vida. La iglesia primitiva creció y floreció porque era un movimiento basado en la palabra de Dios. Los primeros cristianos eran valientes y firmes frente a pruebas terribles porque hacían de la palabra de Dios el fundamento de sus vidas. Vivimos en un mundo lleno de problemas. Donde quiera que miremos, vemos sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte.
Miremos donde miremos, vemos que las líneas entre la verdad y el error, la realidad y la ficción, comienzan a desdibujarse. Nuestro mundo necesita unos cimientos sólidos. Necesitamos construir sobre algo que resista las tormentas que se avecinan. La Biblia es el fundamento más seguro que jamás encontrarás. Si te ha gustado nuestro viaje tras las huellas de los primeros cristianos y nuestras reflexiones sobre su firme fe en Dios y la importancia de la Biblia, no dejes de unirte a nosotros la semana que viene, en la que compartiremos juntos otro de los viajes de la vida. Hasta entonces, oremos al gran Dios de la Biblia. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, la Biblia, y por la influencia positiva que puede tener en nuestras vidas. Te damos gracias por la buena nueva sobre Jesús y por cómo Él puede traer paz y felicidad a nuestras vidas. Por favor, concédenos a cada uno de nosotros esa paz y felicidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.